Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Plaza y les doy la bienvenida a esta sesión de diálogo generativo, en la que por supuesto la misión es impartir conocimientos importantes a nuestra audiencia estudiantil y en el marco de derechos humanos. Hoy tenemos a una invitada especial que nos traerá un tema que es bastante interesante analizar en el esquema de jurisprudencia. Bienvenida Juliet a este espacio, ¿cómo te encuentras? Hola Andy, me encuentro muy bien. Quería darles también la bienvenida a este majestuoso espacio donde vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre las cárceles y condenas, reflexiones sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. Tenemos que aclarar que para desarrollar este análisis documental constatado de diferentes tipos de fuente de primera mano, que de manera amplia podrían clasificarse como oficiales, códigos penales, disposiciones legales e informes de funcionarios estatales y no oficiales como memorias, artículos de prensa, reportajes, cartas o memoriales. Por supuesto que sí, Julie. Ahora bien, creo que el imaginario que se capta con este tema, de una se nos viene al pensamiento aquellas personas convictas que por delitos graves o menores han tenido que ser condenados a una penalización, y como lo es en el caso de nuestra actualidad, la privación de los derechos comunes que tiene una persona. Julie, creo que es importante mencionar a quienes han trabajado sobre este tema. Es importante mencionar quienes han trabajado sobre este tema y han dado sus primeros pasos. Para un contexto europeo y norteamericano entre los siglos XVI y XIX se destacan los trabajos de Pierre Kropotkin, Michel Foucault, Dario Melossi, Massimo Pavarini, quienes se han aproximado a la historia carcelaria de manera crítica, aunque desde distintas perspectivas. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención las acciones de Kropotkin, quien fue uno de los teóricos más importantes del anarquismo, quien en una conferencia dictada a un círculo de obreros en la Francia de 1877 hizo un balance negativo de la pretendida reforma carcelaria liberal, lo que él decía que en realidad era un refinamiento de la crueldad, y no encontró otra solución que su demolición, en ese momento justificando que las prisiones eran escuelas de delitos y no estaban reeducando ni reformando a los presos. Los estaban explotando económicamente y los devolvían estigmatizados a la sociedad como exconvictos, expresidiarios, de manera que no podían conseguir trabajo y por lo tanto regresaban a prisión. Diciendo, o sea, en claridad el Estado no estaba garantizando, no estaba logrando su cometido de disminuir actos antisociales, muchos de los cuales, como los robos, tenían sus raíces en la estructura socioeconómica, en la acumulación de unos pocos y en la miseria de la mayoría, y sobre todo se basaban en un principio absurdo: pretender hacer mejorar a personas privándolas de su libertad, negándole su personalidad a través de la asignación de un número y un ropaje ridículo. Esa reflexión de Kropotkin me encanta, porque tiene un sentido bastante humano. Interesante tu propuesta. Incluso una apuesta interesante sobre este tema la hace Michel Foucault al dar sus primeros pasos en plantear con su libro el nombre de investigaciones intolerantes. Tienen una doble función: revelar y hacer surgir las razones del descontento carcelario, mientras que al mismo tiempo organizan, avivan y otorgan conciencia de sí misma a dicha intolerancia. Para Foucault, la cárcel es una fábrica de delincuentes, porque ese es su objetivo. Pero más profundamente, la cárcel produce ilegalismos, que son prácticas heterogéneas y plurales que se desarrollan al margen de la ley o en franca oposición a ella. Además, describe cómo la policía y la prisión permitió a las desigualdades sociales reproducirse y legitimarse mediante trampas y artificios diversos. El análisis desde la perspectiva de género, cuando Jacques Donceloc incentiva el origen de la policía en la maquinaria patriarcal, al ser el esposo figura masculina del poder y la mujer como figura de sometimiento. En el universo carcelario y fuera de él existe una verdadera codificación instrumental de los cuerpos, que permite a las instituciones controlar a los beneficiarios de los programas públicos y al Estado
someter al conjunto de los ciudadanos. El cuerpo es víctima de mentes obsesionadas por la disciplina y el control. Siendo así, entonces estamos hablando de unos mismos ideales, porque eso es sentido que los de Kropotkin con los de Michel Foucault coinciden totalmente, y claro, si ya los hemos mencionado es porque son defensores de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y bueno, yo creo que luego de ya tener todo este contexto sería bueno que habláramos de eso que se conoce en la actualidad como primacía de la libertad. Pues claro, Andy, sobre este tema los investigadores identifican variadas funciones del trabajo carcelario, en su mayoría muy positivas: la función educativa, aprendizaje de la estructuración del tiempo de la vida cotidiana, pautas de autodisciplina, pautas colectivas, entre otros aprendizajes importantes para la reinserción de los presos. Desde la perspectiva de la política penitenciaria, una función básica del trabajo es ocupar y estructurar el tiempo y la vida cotidiana de los internos. Por lo tanto, el trabajo puede ser conceptualizado en el ámbito penitenciario como un instrumento de control disciplinario que juega un papel importante en la construcción de cierto orden social. Pues yo lo vi como una perspectiva bastante positiva, pero nos haría falta también la otra cara. Por eso creo que es necesario que les compartamos a nuestros oyentes cuáles son esas garantías y condiciones que deben salvaguardar la vida de un recluso. Hablar de las garantías y condiciones que deben salvaguardar la vida de un recluso, la Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los internos en 3 categorías. Una primera categoría son derechos que se mantienen incólumes e intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro. Estos derechos son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida y la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. Derechos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para el Estado, como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal. Derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia de la pena impuesta, como la libertad física y la libre locomoción. Además, el Estado debe ser garante de los principales derechos que contienen las necesidades humanas para la estancia del interno. Ok, Julie, de verdad que muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y por compartirnos un poco de tus conocimientos respecto al tema. Y yo creo que ya con esto podemos generar unas conclusiones finales. Para la sociedad, la prisión se concibe como un límite a las conductas individuales desviadas. La cárcel es una forma de control social para corregir los comportamientos anómicos, y parte de su objetivo es reformar psicológica y moralmente a los sujetos. Más que castigarlos ejemplarmente, se resalta una política preventiva, y para acompañar a la prisión aparece otra serie de instituciones direccionadas al control y a la vigilancia de los sujetos como sostén de la norma, tales como la policía, las instituciones pedagógicas, psiquiátricas, médicas. La cárcel se convierte en una agencia de control social, en una de las instituciones del Estado que va dirigida hacia estatus sociales y grupos marginales que se consideren peligrosos para el sostenimiento del modelo político y social existente. A las afueras de la ciudad de Bogotá está la Cárcel Nacional Modelo, un establecimiento penitenciario en el que conviven 6.000 personas en un edificio que fue construido para 3.000. Vamos a intentar acceder para ver cómo son las condiciones de vida de los presos en Colombia. Somos alrededor de 60 personas que custodiamos los 5.500 internos. Por la falta de política criminal del Estado, la falta de prevención del delito, ya ser criminal en Colombia se ha convertido en una profesión. Avalado por el... La escasez de guardia y la falta de recursos que nos brinda el Estado es evidente en este tipo de pabellones. Donde el funcionario ve peligro, nosotros vemos hambre, mucha hambre.
La capacidad de esos pabellones son para 600 máximo y albergan 1.600, 1.800 hemos tenido que construir acá. Hay un 300% de hacinamiento. Hay un 300% de hacinamiento, son internos delincuentes comunes que pertenecen a bandas criminales urbanas y que son reincidentes. Seguimos el rastro de la fila, pero parece no tener fin. Ese es el patio. Hay numerosos presos, demasiados. Nos damos cuenta de que estamos ante auténticas colas de racionamiento. O sea, que hace una fila enorme, pues esta fila va así como por encima de un banquito, de un bordillo para comer. Las colas destapan un sistema penitenciario al borde del colapso. Y cuando creemos que ya hemos visto suficiente, el agente nos introduce en el patio del pabellón 5. No somos bienvenidos. Frente a nosotros, una verdadera película de terror. ¿Qué significa este silbido? El silbido es como el llamado de alerta para cuando entramos nosotros los funcionarios. Es como que avisan. Como si tienen algo prohibido o algo así. Si tuvieran alguna droga, si tuvieran cualquier cosa. Algo prohibido, entonces para que no sea incautado, entonces son como los campaneros. Salga el son que venga aquí. La imagen es demoledora, tanto como los comentarios que capta nuestro cámara. Y ahí arriba es impresionante cómo están. Sí, nosotros podemos ver que no hay espacio como donde ubicar tantos reclusos, ellos no tienen ya un espacio. Ahí arriba Oscar puede ver como 500 personas que simplemente están ahí de pie, porque pasando el tiempo ahí. Porque no caben, sí, deambulando, entonces ocupan ese espacio como para que no sean vistos por nosotros, para mantener un punto ciego dentro del establecimiento. Acá nosotros tenemos una población de 600 internos y hay más o menos 1.900. Escandalizados, vemos que los internos aclaran sus platos en una cañería rota. Es el único acceso al agua en este patio. Estas islas no tienen baño. ¿Dónde hacen sus necesidades? En botellas, y las heces fecales las utilizan en bolsas y al otro día cuando ya se levanta las botan en las canecas de la basura o las botan por la ventana. Después de lo que hemos escuchado, esta recomendación de la pared nos parece una broma de mal gusto. Aguas residuales, basura, que aquí tienen que recibir sus alimentos. Mira, mira ahí abajo, ese señor que está sentado. Utilizan ese tipo de bancas pues, para poder sentarse los que las pueden fabricar. Estos son aguas fecales, aguas que Son- vienen de los retretes. Sí, señor, aguas que vienen de los baños. Salen estas aguas que están en mitad del patio por el que transitan 1.900 personas. Sí, donde ellos comen y reciben sus alimentos. La insalubridad del patio resulta intolerable. Podemos ingresar a los baños, son los baños comunes, vemos que no hay ni sanitarios. El olor, son montañas. O sea, directamente hay que decir que el olor... El olor y la sensación que hay aquí es absolutamente nauseabunda porque no hay retretes. Óscar. Sí, la verdad, es nauseabundo, asqueroso esto. ¿Está limpio? Hoy como nunca están los baños limpios. Está limpio para lo que es. Hay un grave riesgo de contraer enfermedades.
¿Está limpio, dice usted? Está limpio a lo que Son montañas, ¿no? Las condiciones infrahumanas sacan lo peor de los internos más conflictivos. No tienen nada que perder. A algunos les divierte asustarnos. La referencia que tienen ellos a veces, ¿no? El constante contacto con la violencia. Sí, es la degradación social aquí en Colombia. ¿Por qué delito están ustedes aquí? Extorsión. ¿Y usted? Por hurto. Me dice que las autoridades colombianas saben que están ustedes así. Es que acá hay una mafia. Hace como un mes llegaron los magistrados, senadores. Y no les dan ninguna solución. Él, sin embargo, desafía al sistema. Nos mete en las celdas más vergonzosas del penal. Este es un pasillo normal en la cárcel nacional modelo. Es tanto el hacinamiento que los internos ya no caben en las celdas, ya no caben en los pasillos. Cayó la ley, marico. En una celda como esta pueden dormir hasta 9. ¿9? ¿Cómo duermen 9 aquí? 2, 1, 2, 1 y 2. Acá abajo también duermen. O sea, debajo del todo duermen 2. Veo que el hueco este es un hueco en el que difícilmente cabe una persona. Poco más de un palmo el hueco que hay. La cámara. Si yo no quepo, si no me meto. Aquí, tal y como usted se ha tumbado ahora mismo, aquí dormirían 2 personas. Usted y una persona más. Está prácticamente tocando su cuerpo con la tabla esta. La mayoría de celdas están igual de hacinadas. Los internos acá ocupan un espacio. Esto es lo que ellos llaman carretera. Entonces tiran sus colchones, sus cambuches acá y duermen y ocupan un espacio más o menos así. Los que duermen en carretera hacia acostado les toca orinar En botella, porque no, sí. En una botella llenamos unas 3, 4 botellas de orines. ¿Y como ustedes han informado a las autoridades colombianas del nivel de hacinamiento que hay en las cárceles? Sí, aquí salió un estatuto de seguridad ciudadana que incrementó el hacinamiento en un 30% más. Todas las autoridades, todas las dependencias del Estado conocen esta crisis carcelaria. Todos estos pasillos están exactamente igual de hacinados que este. Las mismas instalaciones. Es más, estas celdas tienen baño, en el quinto no tienen baño. Colombia ha creado en las cárceles bodegas humanas. Aquí los presos solo tienen derecho a respirar. Hasta hoy pensábamos que la peor condena es estar privado de libertad. Comprobamos que puede haber un castigo mayor.